¿Qué tal amigos de Cubanet? Bienvenidos a esta conexión. Les habla Marinelli Stremamugno y vamos a intentar profundizar sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Para eso hemos invitado al señor Ali Daniels, quien es el director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Bienvenido. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Perfecto. Yo quisiera, en primer lugar, preguntarle sobre esta ondada de represión que hemos visto en Venezuela, en donde luego del 28 de julio, afirmado por el propio presidente de la República, hay más de 2.000 personas arrestadas. ¿Se pudiera afirmar que en Venezuela existe una suspensión de facto de las garantías constitucionales? Lamentablemente tenemos que estar de acuerdo porque en la enorme mayoría, si no en todas, de las detenciones que se han verificado hasta ahora, no ha habido órdenes de detención, ha habido allanamientos ilegales a casas para buscar personas y detenerlas, ha habido además situaciones ya que bordean el psicoterror, como esto de marcar casas de personas en la zona del 23 de enero para identificarlas como opositoras. Eh, Hay un caso que para mí es el ejemplo que evidencia todo lo que hemos dicho, que es el caso de una mujer que utilizando una harina de maíz escribió en el pavimento la palabra libertad. Esta persona ha sido detenida e imputada por incitación al odio, poniendo de manifiesto que escribir la palabra libertad con harina pan o con cualquier cosa en este país parece que es algo debe ser objeto de persecución. Adicionalmente a eso, tenemos el hecho de que todos los que están detenidos no han tenido prácticamente acceso a sus abogados, a sus familiares tampoco en muchas situaciones, a los que tienen doble nacionalidad, que es un grupo importante, que son venezolanos colombianos o venezolanos italianos o españoles, no se les ha permitido la visita consular, no se ha hecho la notificación que corresponde a los consulados para que estas personas tengan derecho a acceso a la asistencia consular, que es un derecho humano, y que además comporta una serie de obligaciones que lamentablemente no se están cumpliendo. Entonces, si a esto agregamos además el hecho de que cualquier policía me puede parar a mí en la calle y pedirme el teléfono y registrarme lo que yo tengo en el teléfono, pone en evidencia que el Estado de Derecho en Venezuela es algo absolutamente inexistente. Bien, sin embargo, no es la primera vez que vemos este tipo de acciones represivas en Venezuela. Lo hemos visto en las crisis pasadas, por ejemplo, el 2014, el 2018. ¿Cuál es la diferencia entre lo que está sucediendo actualmente y lo que ha sucedido en el pasado? Bueno, primero la agudeza, es decir, la escala represiva ha sido mucho mayor en comparación con los hechos del año 14 y del año 17. Solamente entendamos que para llegar a más de 1.000 detenidos en el año 14 tuvieron que pasar semanas. Aquí en una semana se llegó ese número. Lo mismo en el caso del 2017. La represión ha sido muchísimo más fuerte y no tiene ninguna proporción con algunos eventos de destrucción de estatuas que hubo al día siguiente de la elección. La mayoría de las expresiones que ocurrieron ese día fueron manifestaciones espontáneas, populares y pacíficas. De este modo, ahí tenemos una diferencia con lo que ocurrió el año 14 y el año 17, porque como digo, la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas y si efectivamente hubo algún caso de destrucción de estatuas y otro tipo de acción, eso fue algo mucho más focalizado y fue la excepción, no fue la regla. Adicionalmente a eso, también hemos de indicar que una diferencia con los casos previos es que la oleada represiva no solamente ha sido más aguda, sino que además ha sido más amplia, porque no solamente ha abarcado las clásicas violaciones a los derechos humanos, que nosotros calificamos como crímenes de lesa humanidad porque son sistemáticas y generalizadas, con esto de las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, sino que además
ha habido todo un menú de armas del miedo para la población. Me explico. Ha habido publicaciones con videos, con música de terror de organismos de seguridad del Estado para generar miedo a la población. Se han bloqueado no una, sino varias redes sociales, entre ellas X, pero hay otras también, como Signal, por ejemplo, está bloqueado. Adicionalmente a eso tenemos el hecho de que se ha demonizado WhatsApp. Entonces hay un pánico entre la población de utilizar WhatsApp, porque como digo, la policía cree que pueden quitarle el teléfono a cualquiera y revisarlo, y si encuentra ahí alguna noticia o imagen vinculada a la oposición, se cree que eso es suficiente para detener a una persona. Ese tipo de cosas son, digamos, diferentes, y queda un elemento además que también es nuevo, o sea, que había ocurrido, pero no se había visto en una oleada represiva con estas cantidades, que es la anulación masiva de pasaportes. Lo cual, en un país donde existen 7,5 millones de personas que viven afuera, es una grave violación a los derechos humanos, porque, ojo, no solamente impide que el venezolano que tiene familia afuera salga, impide al defensor de derechos humanos ir a Ginebra y defender derechos humanos, o ir a los órganos de protección internacional y defender derechos humanos, como le pasó al compañero Yendri Velázquez, que fue detenido en el aeropuerto, fue desaparecido y su pasaporte fue anulado. Lo bueno de esa situación es que él fue finalmente liberado, pero con el pasaporte anulado y sin ninguna explicación de por qué fue detenido. Todo un menú represivo que ahora se une la discusión ayer de la ley contra las ONGs. Entonces, como se ve, el gobierno venezolano no está actuando con las herramientas tradicionales de represión, sino con esas y otras más que ha ido agregando. Justamente quería entrar en el tema del marco jurídico que permite o que ha creado el gobierno de Nicolás Maduro para permitir estos excesos, ¿no? Se habla también de la ley del odio, la ley antifascista. Ustedes, como organización no gubernamental dedicada justamente a la justicia, ¿existe una preparación de parte del gobierno a través de estos instrumentos para poder actuar de la manera como está actuando luego de las elecciones del 28 de julio? No, no lo hay, porque justamente, como he venido señalando, en Venezuela, pese a todo, hay un ordenamiento jurídico que establece que una persona solamente puede ser detenida en flagrancia o por orden judicial. Eso no se está respetando. También dice que una persona tiene que ser presentada dentro de las 48 horas ante un juez, y no se está cumpliendo. Tenemos el caso de William Dávila, una persona que tiene 73 años, con un cuadro de salud delicada. Es decir, hay toda una serie de normas que establecen parámetros objetivos de cumplimiento de derechos humanos, y aquí han sido groseramente violados. Adicionalmente a eso, aunque existe efectivamente la ley contra el odio, lo cierto es que protestar pacíficamente no es odio. Defender a una oposición política no es odio. El decir que tu candidato o el candidato por el que se votó ganó las elecciones no es odio, y más en una situación donde efectivamente la oposición tiene elementos muy fuertes para justificar el decir lo que está diciendo. Entonces, en este sentido, el hecho de que se quiera acallar a la oposición, que se quiera decir que la oposición no puede expresar sus opiniones porque todas son fascistas o son terroristas, no es cierto, porque por el contrario, quien está sembrando el miedo en la población al día de hoy, con la anulación masiva de pasaportes, con la persecución de los teléfonos y la prohibición de redes sociales, justamente es el gobierno, no los ciudadanos. Y se le va a aplicar el peso de la ley. Mínimo pasará en la cárcel, mínimo por la medida bajita 15 años por criminales. De 15 a 30 años, me dice aquí el fiscal general. Y esta vez no va a haber perdón. Estas declaraciones del presidente pudieron haber influido directamente en la actuación del Ministerio Público y de las fuerzas policiales. Es que ese es el punto, no es con todo el peso de la ley.
porque justamente si se cumpliese la ley, estas personas en primer lugar nunca hubieran estado detenidas. Porque como digo, protestar pacíficamente no es delito. Adicionalmente a eso tenemos el hecho de que ha habido 2 fiscales del Ministerio Público que han sido detenidos por no querer imputar o por hacer respetar los derechos de personas que estaban detenidas. Entonces, en un país donde el Poder Judicial no es ni imparcial ni independiente y donde los jueces reciben órdenes, el hecho de que el presidente de la República condene anticipadamente a las personas que protestan, justamente como usted acaba de señalar, es una condena anticipada, porque ningún juez va a querer quedar en evidencia y decir que está contradiciendo la palabra del presidente. Porque en Venezuela los jueces no son de carrera, sino que de un día para otro, sin procedimiento previo, puede ser destituido. Y a esto que hemos llamado en algún momento el efecto Afiuni, porque es el caso de una jueza que fue destituida y después encarcelada eh, eh, por ejercer su papel como jueza de manera independiente. Ahora ese efecto Afiune se ha reforzado con estos 2 casos de 2 fiscales detenidas por proteger a personas que estaban protestando y incluso también un caso de una jueza. Entonces, con un poder judicial que no protege los derechos, sino que lo que hace es cumplir órdenes, mal podemos hablar de respeto a los derechos humanos. ¿Qué llamado haría la comunidad internacional para poder garantizar el respeto de la justicia en Venezuela? Bueno, que mantengan la atención sobre el caso venezolano, que sigan denunciando y haciendo eco de las denuncias que se hacen sobre estas violaciones masivas de derechos humanos. Y esperemos y pedimos a la comunidad internacional que mantengan el foco sobre Venezuela, porque lamentablemente la tragedia venezolana también les afecta. Muchísimas gracias, doctor Daniels. Gracias a ustedes, amigos, por seguirnos a través de las redes de Cubanet. Continúen siguiendo nuestros contenidos también a través de la página web. Muchísimas gracias. Gracias a usted.